Arte Compacto, el podcast. Con Juan Rasanz y Bernardo Pajares. Hola Juanra, ¿cómo estás? Hola Berit, bien, ¿y tú? Estás como nervioso. ¿Y qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Qué tal el gimnasio? Es que hemos empezado como muy de golpe, no me lo esperaba. Porque es primavera. Que hoy, la primavera. Estamos efervescentes. Yo en primavera me transformo y me convierto en un nuevo Juanra. ¿Y tú? ¿Qué tal? La verdad. ¿Quieres la verdad? ¿Bien o la verdad? ¿Cómo es esto? Estoy alérgico perdido. La verdad, llevo un mes que me lo notaréis, que hablo ahí como con la nariz. Rinitis, se llama rinitis. No tengo que dar más explicaciones, que luego hablo de mucosidades, de la tal, de no se toma la leche para grabar, todo esto. Bueno, rinitis. Ya me estoy medicando. Yo creo que te lo notas tú a ti mismo más que el resto, que no te notamos nada. Bueno, yo sí, que eres un mocoso todo el día en casa. Porque pero... voy, bueno, y fuera porque voy con la mascarilla y no se ve lo que pasa ahí debajo. ¡Ay, calla, qué asco! Bueno, pero esto es la primavera, efectivamente. Ay, sí. Ha llegado la primavera y, vale, has dado en el clavo de lo único que tiene de malo prácticamente, que es la alergia. Pero por todo lo demás es maravilloso. Han cambiado la hora. Ay, sí. Ahora es de día hasta las 9 de la noche. Paseamos y huele a primavera, la temperatura ya empieza a subir, te puedes quitar capas de ropa. Pues es que esto es una maravilla. Yo renazco en cada primavera, te lo digo. Te has quedado muerto. Te estoy escuchando aquí tan primaveral que me dan ganas de abrir la puerta y salir corriendo, pero no podemos porque tenemos un invitado hoy. Bueno, Así que pero... si eso salimos luego a dar un paseo con él. Oye, No, quiero es que saludar. el capítulo de hoy, antes de que saludes, empeñado en saludar el tío, antes de que saludes, tengo que decir que el capítulo de hoy es un paseo. Es que es un paseo por un jardín primaveral Paseo floral. que te va a encantar. te Como vas a un morir. heno de Pravia. ¿Eh? Heno de Pravia, tío. Pues es un jabón. Pero, un jabón con olor a flores, No, ¿no? flores Algo- no. Heno, heno es una planta, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno, da igual. Yo pensaba que era una cosa de estas de jabón de cera y tal. Bueno, heno de Pravia. ¿Me dejas saludar o todavía no puedo? Te dejo saludar, qué Tulipán remedio. negro, tío, Qué tulipán remedio. negro, No querría olores, que saludases, flores. pero saluda. Bueno, quiero mandar un beso muy grande a nuestra amiga Marmut, que ha estado malita. Le mandamos un abrazo. @_Marmut_, ya sabéis, en Instagram. Un aplauso para Mar, que está malita. Bien. Almodóvar, hola, ¿qué tal? Agustina. Un abrazo también para @architecto, para Javier Sánchez, que vino a nuestro último directo, al capítulo anterior, al capítulo 40, cancelados. Canceladísimos estamos. Bueno, qué voz tiene este oyente nuestro. Qué maravilla. Tú que hablaste con él, yo no llegué, ¿no? Lo Pero quiero te creo. en nuestro podcast porque tiene una voz preciosa. ¿Cómo es esto? ¿Me vas a sustituir? ¿Te atreverás? No, a tu voz no. A mí en todo caso. O te puedo hacer de cover cuando estés muy alérgico. Eso me vale. Aunque tenemos algún oyente también más por ahí. Y oyenta. ¿Oyenta se dice? No, bueno, da No, igual, yo lo no. digo. Oyenta, con Ayanta. voz muy bonitas. Hombre, es Voces que... muy bonitas. Con voz muy bonitas. Y quiero saludar también a Carmen. A @CRMTNZ39. Tiene un usuario difícil, pero es Carmen, que nos comenta todos los episodios en Instagram. Es una fiel oyente de Arte Compacto. Empezó escuchando los capítulos antiguos porque se incorporó como a mitad de los capítulos que publicamos el año pasado y está más al día que nadie ella. Ella ha estado en Madrid, ella es de Mallorca, pero ha estado en Madrid hace poco en el Museo del Romanticismo, en el Prado también, y a ver si para el próximo viaje que haga nos conocemos, Carmen. Por cierto, Sí. que Carmen nos ha dicho, al hilo del capítulo que grabamos con María Martín sobre contar el Prado, ya sabes. Sí, el Prado Freak, recomendado su libro, ya sabéis. Por supuesto. Pedíselo a ella directamente. Sí. Pues nos decía Carmen que ella ha estado en el Prado, que cada vez que entraba a una sala saludaba al vigilante y que casi ninguno le ha contestado en su saludo. Esto está muy feo. Sí, bueno, va mucha gente al Prado. Ya sabes, Ya. todos los franceses van ahí a hacer colas y tal para ver los fusilamientos de Toda la Goya. mañana, bonjour. Claro, luego ves a una española, te dice bonjour. hola y ya ni la entiendes. Claro, dices que ha dicho esta. No, yo también soy muy de saludar a la gente y que no me devuelvan el saludo. Me ha pasado Es toda la muy vida y feo. me seguirá pasando. A mí me pasa en el gimnasio, que hay una chica en la puerta a la que le dices hola, ¿qué tal? Y no te contesta. Ya sé cuál dices. Y da La igual del que pelo sea- planchado, ¿no? Sí.
Y da igual que sea a las 7 de la mañana, que estás ahí tú más solo, pues no te contesta el hola. Le cuesta y ya un hola es muy caro. No le pagan suficiente como para saludar. Hombre, Pues ya. debería ser como en las tiendas, ¿no? Que tú entras y te dicen, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Pues igual. Uy, bueno, no sé a qué tiendas vas tú, porque tampoco eso pasa siempre. Ya te digo yo. Yo voy a tiendas buenas, ya lo sabes. Bueno, vale. Qué mentiroso. Oye, que se me olvida. @Jaime_Aide con Y_illustration. Jaime ha hecho un dibujo, un diseño de Una los illustration. suyos. Sí, una illustration de Claro. las suyas. Que Ajá. sabes que yo soy bilingüe, como dices tú. Of course. Y está inspirada en nuestro episodio 16, Wow. que ahora no me sale el título, pero es el episodio dedicado al bosco, al Jardín de las Delicias. Qué maravilla de viaje, ya sí. Qué maravilla de Te viaje. lo ha dicho el director del podcast por el pinganillo. Por el pinganillo, sí. Hasta ahí llegamos. Por cierto, en ese capítulo Oye, teníamos un segundo. un No. audio. Déjame decir que gracias a este diseñador tan maravilloso, que es que me encantan sus ilustraciones, de verdad que sí. Y además nos ha dicho que está a punto de publicar un libro Anda. con muchas de sus ilustraciones, en el que todavía no aparece ninguna de las que hemos inspirado nosotros, pero que en el próximo aparecerán ilustraciones inspiradas por nuestros capítulos. Así que estoy living con el tema. Anda. Se dice esto, ¿no? Qué emoción. Living igual ya ha pasado de moda, yo lo decía Hombre, también. claro como que ha ok. pasado de moda. Se me ha olvidado lo de OK. Ahora no sé qué dicen. Cheto, esto está cheto, tal. Bueno, esto ya lo he dicho, da igual. Es que quiero estar al día, pero no, en realidad se me pasa todo. Ya puede usted seguir, señor, con lo que estaba diciendo. ¿Le han vacunado ya? Usted entra en grupo de edad ya de... A mi padre. Oye, no te pases. Que el invitado de hoy, que está aquí calladito, colaboró con nosotros en ese episodio del Bosco, en el 16. Qué maravilla de viaje, nos envió un audio, ¿te acuerdas? Que Hombre, dijimos, claro. oye, Eduardo Barba conoce todos los árboles, las plantas, las flores que hay en el Museo del Prado. Seguro que nos va a decir algo interesante sobre esa vegetación maravillosa que hay en el Jardín de las Delicias del Bosco. Jardín de las Delicias del Bosco, que solo es un pequeño parterre de todo lo que realmente es el jardín Pero a ver. del Prado. ¿Parterre como los de nuestro barrio o parterre como los que hay en el centro de Madrid que cambian las flores cada semana justo cuando estamos llegando a trabajar? Hombre, tú ya sabes. Sí. Ay, es que sacas un tema que Y me cuesta no entonces contarlo. no puedes pasar porque está ahí toda la maquinaria. Sí, a mí esto me pone muy... Jardineros. Sí, en nuestro barrio, que es un barrio normal, de Humilde. trabajadores, humilde, de Madrid, los parterres están secos, la gente no los riega. La gente no, coño, los jardineros no los riegan. Está todo salvajado, vamos. Estabas intentando decirlo de manera fina y correcta, pero está todo asalvajado a monte, como decimos en mi casa, vamos. Y además la gente es una cerda y está todo lleno de guarrería. O sea, entre las plantas secas lo que hay es mierda, básicamente. Latas de cerveza, bolsas de plástico, sí, cacas de perro. muchas de esas últimas lo que más. Y sin embargo cogemos el coche, nos vamos al trabajo y cuando estamos llegando al Museo Nacional del Prado, y no porque sea el Museo Nacional del Prado, sino porque es un barrio pues de los buenos, cada mañana a las 8:15 de la mañana los jardineros deciden cortar 2 carriles de esa calle que nos lleva hasta allí para Es cambiar... Alfonso XII, ¿no? Sí, para cambiar las florecitas. No puedo. ¿Tú te crees que es necesario? Es que no puedo. Bueno, Es que la Puerta de Alcalá tiene que estar bonita y los alrededores del Retiro, amigo. lo que te decía es que el Jardín de las Delicias es solo una pequeña parte de todo el jardín que representa la colección del Museo del Prado, Bernardo. Y para eso, Esto es muy de primavera. para conocer ese jardín, para que tú y yo salgamos de casa y recorramos esos parterres, esas flores, esas plantas, esas palmeras, tenemos de todo. Tenemos de todo. botánicos hoy. Tenemos ¿eh? de todo en el Prado, ya sabes, Sí. siempre tenemos de todo. Pues muchas plantas también tenemos. Para eso tenemos al invitado de hoy. Pobrecito, tanto tiempo callado aquí escuchándonos. Eduardo Barba, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Bernardo. Hola, buenos días, Juan. Hola, ¿qué tal? Muy Edu, bien. Qué ilusión. No, la ilusión que es mía. estés aquí. Arte compacto ya cada vez se está haciendo menos compacto, se está descompactando Sí, y cada es vez verdad. está siendo más y más querido y más conocido. Y más largo también, pero También. eso es otro tema, nos da igual. El nombre no lo vamos a cambiar. Eduardo es jardinero, orgulloso jardinero, profesor de jardinería, paisajista y es también investigador botánico en obras de arte, que es como se define en su libro.
ha catalogado todas las obras de arte habitualmente expuestas en el museo y ha identificado las especies botánicas que en ellos aparecen. Ha colaborado también con otros museos como el Lázaro Galdiano o el Museo de Bellas Artes de Bilbao. En 2020 publicó El Jardín del Prado, un libro que, si no me equivoco, lleva ya 5 ediciones. 6. 6. Sí, ya. Estamos muy contentos. Y que es una pasada del libro. Yo reconoceré que me esperaba otra cosa. Me esperaba otro tipo de libro. ¿Qué te esperabas? Me esperaba un libro... Iba a decir más serio, y no, porque es serio este libro, pero me esperaba un libro más frío, menos humano, más un catálogo de plantas, me esperaba, sinceramente. Y encima abres el libro y tiene un índice que precisamente no son cuadros, sino el índice principal son plantas. Y luego, sin embargo, es que es muy bonito el libro. Claro, o sea, me esperaba algo bonito, pero es que es más bonito de lo que me esperaba. O sea, te vas de viaje... Edu te manda besos. Te vas de viaje con Edu a muchos sitios. Es muy bonito. Es una maravilla. Yo quiero que nos hable de esto ahora, de cómo llegó a esta idea, ¿no? Porque sí, total. Edu y yo nos conocemos hace muchos años. También parezco aquí el abuelo Cebolleta, pero es verdad. Es que Eduardo Barba y yo nos conocimos pues igual hace 8 años, 10 años en el Museo del Prado. ¿En serio? Madre mía. Porque él era un chico al que yo veía acercarse mucho a los cuadros, a veces con un monóculo que él me prestaba para ver detalles maravillosos de las obras. Y entonces, pues yo, que también soy así, de hablar con todo el mundo, le pregunté, oye, ¿y esto? ¿Esto por qué lo haces? Yo le veía siempre con un cuaderno, anotando con letra muy pequeñita muchas cosas. Y entonces, ¿qué me contaste, Edu? Se ríe. Nada, pues buscando pues todas las plantas que crecen en los cuadros y en las obras de arte, ¿no? Y sí, ahí empezó el contacto contigo, ¿no? Eras una persona además muy afable, muy curiosa, porque no todo el mundo que trabaja en un museo es curioso, hay gente que, bueno, pues no es tan curiosa, pero tú lo eras y querías pues también indagar en qué miraba yo, pues igual que yo quiero mirar con tu mirada, ¿no? Ciertos cuadros o ciertas obras de arte. Te vi en la sala de Patinir, Uh-huh. en la sala del Bosco. Y me prestaste ese monóculo y yo flipaba, claro, porque veía los detalles, esas plantas pequeñísimas que pinta Patinir con tanto detalle. Y tú sabías qué especies eran, claro, o lo ibas investigando. Y dije, pero ¿esto a dónde va, Edu? ¿A dónde va? Y tú, pues no sé, yo que quiero es saber qué especies hay en todas las obras del Prado. A mí me parecía inabarcable. Yo pensé, bueno, tardará años. Y por eso quería preguntarte cómo llegas de ese listado de todas las especies, primero a colaborar con el museo, con el taller de restauración del museo, que ahora nos hablas de esto si quieres, y luego a este libro, porque este libro no es un listado de plantas, como bien dice Juanra, es un listado de plantas con historias que llevan a un montón de viajes por el mundo, a casas de gente, a casas de artistas. Uh-huh. Háblanos de esto, por favor. Sí, bueno, la idea del Prado, como tú muy bien has dicho, Bernardo, era aprender de los grandes maestros, ¿no? Cuando tú tienes una afición como es el arte, creo que en esa afición tan apasionante puedes encontrar cualquier otra de las facetas de tu vida que te llenen y te complementen, ¿no? Un físico encontrará pues cosas pues más encaminadas a su profesión, un albañil también verá estilos constructivos de otras épocas, un médico también verá pues fallos en los personajes, ¿no? O enfermedades. Yo como buen jardinero pues me fijaba mucho en todas esas partes botánicas de las obras de arte, que eran muchas. Cuando yo voy al Prado por primera vez, en mi madurez, pues como si dijéramos, yo me di cuenta que digo, anda, pero si es que hay muchas plantas. Y como yo quería aprender del arte todo lo posible, quería también aprender de esos artistas cómo miraban las obras de arte. Cómo miran, las plantas de su entorno, ¿no? Y cómo las llevan a sus obras de arte. Entonces, para mí era una manera de complementar perfecta dos pasiones, el arte y las plantas. Sí, porque hay una cosa que ocurre, que he leído en el libro y que creo que tienes toda la razón, Eduardo, y es esto del plant blindness. O sea, es verdad que el museo está lleno de plantas, los cuadros están llenos de plantas y de flores, que no miramos, no somos conscientes de que están ahí, ¿no? Cuando es un bodegón, un florero como los de Arellano, pues sí, porque están hay flores. Es el protagonista, ¿no? Claro, sí. Pero fíjate cómo incluso el género del bodegón a veces se considera como menor, porque precisamente el protagonista no son personas, no son historias, sino que son solamente, entre comillas, plantas y pues frutas. Me encantan los floreros de Arellano. Claro, no, una locura. Entonces, efectivamente, pues esto ocurre, yo creo, y es muy interesante que alguien como tú nos llame la atención sobre la presencia de estas plantas. Plant blindness.
Sí. Somos muchas personas las que Era. estamos con ese hincapié, ¿no? Que bueno, que somos personas que estamos pues enfocadas a alguno de los aspectos vegetales pues, de una ciencia que es la botánica, que es tan maravillosa y tan inabarcable. Ujú. Y hay muchas otras personas como Aina Erice, por ejemplo, una grandísima divulgadora botánica que bueno, pues nos está enseñando mucho sobre usos antiguos de las plantas. Está Santiago Beruete, con esa jardinosofía y con ese mirar distinto a nuestro entorno. Y todos coincidimos en esa forma que tenemos de mirar a las plantas en las sociedades de hoy en día, que es que no las miramos directamente y que consideramos a las plantas más como una farola que como un ser vivo. Como una cosa decorativa, ¿no? Exacto. Un elemento de mobiliario urbano y ya está. Exacto. La culpa lo tienen los plátanos de sombra, que son odiosos. Bueno, perdón, a lo mejor no son Porque odiosos. te pican. pero- No. Porque yo esto lo paso fatal todo el verano. Eso es como todo, depende del uso que se le dé, ¿no? ¿Los Ya. eucaliptos son malos? No, los eucaliptos no son malos, son malas las políticas que gestionan esas plantaciones invasoras. Total. Para que quienes nos escuchan ahora sepan un poco cómo te enfrentas al libro. No quiero fusilarlo, Edu, quiero que la gente lo lea, que lea El Jardín del Prado. Por cierto, atentos porque vamos a hacer un sorteo. Luego vamos a contar qué tenéis que hacer para conseguir un ejemplar del Jardín del Prado. Vamos a sortear 2. Y Y más vamos cosas, a sortear ¿eh? algo más que luego os vamos a contar. Así que muy Sí, atentos sí. al episodio de hoy. Para que la gente sepa un poco cómo son estas historias que cuenta Edu. Con tu permiso voy a leer un fragmentito. Adelante, Edu. será un placer, Bernardo, en tu voz. En la parte en la que hablas del trébol blanco, que está en la Fuente de la Gracia, del taller de Jean Van Eyck, empiezas así. ¿Podrías identificar esta planta? Un amigo muy querido me planteó esta cuestión así de sencilla y me propuse responderla. No lo sabía entonces, pero algo cambió en mi vida a partir de ahí. Hay preguntas que te llevan a otros lugares sin ni siquiera proyectarlo. Y así fue con aquella. Qué bonito, ¿no? Esto de que alguien te haga una pregunta Sí, sí, que además. no sabes contestar, además. Sí, además cuando está hecha con tanto cariño como el cariño que puede venir de un amigo. Bueno, ahí estaba surgiendo una amistad cada vez más fuerte y a mí me llevó realmente a otro lado, ¿no? Me planteé desde ahí el investigar más todavía la botánica. Dices, la especie nunca pude adivinarla por la tosquedad con la que está diseñada, pero el descubrimiento me llegó de otra manera. Empecé a pensar e identificar todas las plantas que crecían en los cuadros, dibujos, esculturas y objetos diversos de artes decorativas que estaban expuestos en el Museo del Prado. Y de ahí vas a la Laguna Estigia de Patinir. Sí, ahí la sala de Patinir es una de las grandes, pues, de estas, una epifanía, ¿no? Yo creo que todos tenemos distintas epifanías en nuestras vidas, pues a lo mejor cuando conoces a la persona que quieres, o cuando de repente tienes una revelación de un enigma que tenías en tu vida y de repente se descubre, o conoces, ya que sé, pues aquí en este caso, la obra pictórica de un artista que a mí me iluminó y me fascinó como Patinir, ¿no? Cuando por primera vez me pongo, Bernardo, delante de El descanso en la huida a Egipto, yo no podía creérmelo. Iba con mi libretita, como muy bien me veías tú. Ahí iba con una libreta más antigua todavía, porque fue las primeras, las tengo todavía conservadas con mucho cariño. Y de repente empezó a apuntar especie tras especie. Y era como cuando entras en una casa, como la vuestra, que tiene pues muchas plantas. Nos has hecho También. un repaso antes de empezar a grabar, hay que decirlo. Vamos a cambiarlo todo a partir de ahora cuando te vayas. Nada, un pequeño afinado solo. Esto es como un director de orquesta, ¿no? Un pequeño afine y ya Maravilla. todo vuelve a funcionar bien. Pues, y de repente ir desgranando especie tras especie en el descanso de la huida a Egipto, no me lo creía. Tantísima cantidad de plantas, una tras otra, fresas, celidonias, verbascum, castaños, álamos, era increíble, era un auténtico paraíso. Dices en el libro que te haces sentir aún más jardinero paseando por el Prado buscando plantas. Sí, porque es esos descubrimientos que tienes, ¿no? A la vuelta de lienzo o a la vuelta de tabla, y es muy bonito porque es una sensación como de contacto muy personal con el artista. Ajá. Como que te sientes, él miró esa misma planta Claro. con los mismos ojos que yo, de curiosidad por aprender del entorno natural, y de repente ver que un Patinir, un grandísimo artista de ese calibre, es capaz de llevar a la tabla esa precisión y esos detalles de unas plantas que a mí también me emocionan por su belleza, por su dulzura, por los rasgos muchas veces que damos, ¿no? De humanos a esas plantas, pues también me emociona mucho. Y es un amor que te viene desde pequeñito, creo, ¿no? Por las plantas. Hay una historia en el libro que me encanta y que tengo que mencionarla porque es que me lleva a ti, a Bernardo, que te pasó exactamente lo mismo. Y es la historia sobre el hombrecito con pinchos. Ojo. Ese que cayó del balcón. ¿Lo has leído? Cuéntala. Cuéntala tú, Eduardo. por Bueno, favor. eso fue muy curioso.
Bueno, si yo digo opuntia, pues a lo mejor a no tantas personas os sonará, pero si digo chumbera, a más personas os sonará. Es un cactus americano, como todos los cactus, que, bueno, pues crece en balcones y en sitios, pues a veces que están un poco dejados de la mano de Dios, ¿no? Y en el barrio, en Carabanchel, había una vecina que tenía un balcón muy grande, donde, ojo, todavía crece esta chumbera, es increíble. Ostras, ¿qué dices? Está ahí todavía. Y era una chumbera tan bonita, pues son estos cactus que tienen los tallos aplastados y parecen como palitas, como eso, tallos aplastados. Y a veces parecen como pequeños personajes, porque tienen como manitas, tienen Sí, bracitos. sí. Es un poco como de cómic, ¿no? De Walt Disney. Sí. Y yo la miraba con pasión, digo, jolín, digo, ¿cómo me gustaría tener esa planta en la terraza de mis padres, ¿no? Porque yo, pues ya os digo, tendría ahí como unos 10 años aproximadamente, 10, 12, no lo recuerdo muy bien. Y cuando yo pasaba por ahí siempre me fijaba en el suelo para ver si se había caído algún trocito. Para recogerlo. Para recogerlo. Bueno, la sofisticación ya mía era, incluso ya llegué a pensar en tirar algo descuidadamente. Digo, bueno, a ver si un trocito cae, porque son plantas que son frágiles y pueden partir algún brazo, ¿no? Un día que estaba en el descampado, porque esa casa estaba al lado y todavía sigue estando al lado de un descampado, vi que en el suelo estaba un trozo de esa planta, un trozo además bastante grande. Salí hacia ella, dije, ay, por fin voy a tener la planta. La cogí y lo que no supe hasta ese momento era que las opuntias, las chumberas, tienen unos pinchos muy finos, se llaman gloquidios, y son unos pinchos milimétricos que se clavan con una precisión increíble en la piel. Y no solo se atreven a pincharte, sino que permanecen contigo hasta el día del juicio final. Sí, porque sí, se es quedan horroroso. impregnadas en tu piel, esas espinas, y no hay quien las quite, ¿no? Sí, Me acuerdo sí, que sí, empecé sí. a llorar porque era una sensación muy desagradable. Claro. Tiré el trocito del cactus al suelo, me fui para casa con los ojos enrojecidos del dolor, y allí mi madre intentó limpiármelo, pero yo Esto creo es que una con metáfora poco muy bonita para la vida en éxito. general, ¿eh? Hay que intentar desear menos las cosas que no puedes alcanzar, que luego igual las alcanzas y no te gustan tanto. Esto le pasó a Bernardo también con una planta que estaba, lo voy a contar, en casa de mis padres en Alicante, esa casa Sí. que vendieron hace unos años. Una casa en la playa. Y tú dijiste, tenía un vecino, una maceta gigante con esta misma planta. Era una maceta de esas tan bonitas como oxidadas, ¿sabes? Que es como una vasija de metal Sí. oxidado, y estaba llena de un cactus como plano, redondeado, pero plano. Sí, con puntitos rojos. Con puntitos. En cada sitio. anaranjados. El mismo, es Sí. exactamente la misma especie. ¿Es la misma? Opuntia microdasis, variedad. Cuando lo rubisquina. describe en el libro, dije, Sí. uy, esto es parecido a aquello. Y lo Que es busqué como en- acolchadito, ¿sabes? Sí. Parece como velcro o Sí, algo lo así, tenemos como, ahí, como será vellut, como terciopelo. La misma. Lo tenemos ahí fuera, ahora os lo enseñamos. Tenemos el No sé si queda, ¿no? Lo el que eliminamos te todo. causó, Sí. el que te causó el drama está ahí todavía. Es que una la tiramos porque era mortal. Era Bernardo grande, la teníamos ahí. dijo, voy a coger un cacho de esto, que yo esto me lo llevo para Madrid, porque es que es verdad que la zona de la casa de mis padres antigua era pornografía de las plantas, o sea, es que era una cosa de cactus sobre todo. cactus y carnosas, sí. Estaba todo enorme, Palmeras. siempre ahí como enorme todo. Y entonces él decidió coger este cacho Era y la llevárselo. casa de una vecina. Y lo llevó en la Me lo metí mano. en el bolsillo. Lo llevó en la mano Lo un arranqué buen así con la mano y me lo metí en el bolsillo. y lo llevó ahí un buen rato. Fuimos a comer con eso ahí puesto. No me enteré de nada en el Wow. momento. No noté Bueno, nada. después de la comida, imaginaos cómo fue la tarde aquella. Wow. Sí. Tenías pinchos hasta, yo qué sé. en Un todos mártir, te Pero es que convertiste en además un mártir. los notas, pero no los ves, ¿verdad? Tú te notas la mano entera pinchada, el brazo tal, pero no ves el pincho para quitártelo. Es con mucha luz y con unas pinzas. Y... Lo mejor es la cinta americana. Te colocas, lo aprietas mucho, Anda, das tirones y claro. a base de ¡Qué depilación. buena idea! Sí. lados. Claro, si no cera directamente. ¡Qué buena idea! No está pintada en ningún cuadro del Prado, ¿no? No, Está no. planta del diablo. Las cactáceas aparecen más tarde en la pintura, y en el Prado, pues el siglo XIV, XV, XVI, nada. No hay ningún cactus. Oye, ¿y cómo empiezas a colaborar con el taller de restauración del museo? ¿Cómo llega ese momento, Edu? Pues de una manera también muy natural. Yo creo que las cosas que se hacen con pasión y con naturalidad pues acaban derivando a otros sitios, te llevan a otros lugares, ¿no? Cuando hay pues esa sensación de que quieres aprender más y más, pues ellos aprendieron de mí, de la manera en la que yo estaba identificando las plantas, ¿no? De alguna manera supieron de mí.
porque en el Prado, pues tú sabes, Bernardo, que trabajo allí, y tú, Juanra, que hablo con todo el mundo. A mí me gusta hablar, conozco desde Ahmed, que está pues en el servicio de limpieza, pues hasta el director, ¿no? Y me gusta hablar y conocer sus impresiones sobre las obras de arte, porque cada uno tiene una manera distinta de mirarla. Pues supieron de mi labor, y entonces me preguntaron que si yo quería colaborar con una obra que iban a restaurar, que estaban restaurando, y yo les dije que sí, yo estaría encantado. Encantado, digo, me daban una oportunidad maravillosa de poder acceder a la manera de trabajar de un artista, ¿no? Que tú sabéis, mejor dicho, los dos muy bien, que en el taller de restauración es la mejor manera de conocer cómo estos artistas dibujaban, pintaban y llevaban a la obra pues su realidad inmediata, ¿no? Entonces dije que sí. Y mi primer trabajo fue sobre todo encaminado a la Fuente de la Gracia, ¿no? El que llamáis allí en el Prado, pues quizás uno de los anónimos o el anónimo más importante que hay en el Museo del Prado, porque es una planta una obra de arte que tiene una carga histórica, iconográfica, pictórica espectacular. Descubrí allí una botánica que era realmente apasionante. Hay una conferencia, hay 2 conferencias que vais a ver en el Museo del Prado, están en el canal del YouTube del Museo del Prado, y allí hay unas ampliaciones que yo descubrí a raíz de investigar sobre esta obra, que incluso el artista a los tréboles rojos y a las fresas les imprime la misma luz que el resto de la obra. Son pequeñas plantas que ocupan 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, y a cada una de las fresas, a todas y cada una de las fresas que hay, que no hay pocas, les imprime la misma luz que tiene, por ejemplo, el Cordero, que tiene Dios Padre, que tienen las cortinas, que tiene... Es increíble. Dices, pero ¿por qué estos artistas son capaces de hacer esto y llevar esto a la obra? Es increíble, es una maravilla. Apasionante. En esa obra hay una estructura arquitectónica, y en una de las terrazas, hay varias terrazas, en una de esas terrazas hay vegetación. Claro, tienes que fijarte en ella. Bueno, pero está ahí. Si os fijáis, es la terraza de en medio, y hay una presencia bastante importante, ¿no? de la vegetación. Me gusta mucho otra cosa que dices para que veáis. Esta es una de las historias de los cuentitos que narra Edu en el libro, donde habla del trébol blanco, ¿es verdad? Sí, el trébol blanco, sí, que exactamente. decía antes, es donde narra cómo empiezas a colaborar con el taller de restauración, y dices algo muy bonito que es: si yo fuera una obra de arte, me encantaría que me cuidara el personal del taller de restauración del Museo del Prado. Oh, qué bonito. Sí, porque es que son excepcionales, son personas... Yo creo que el Museo del Prado roza la excelencia en muchos aspectos, pero yo si tuviera que destacar una, es la de ciertas personas, y a mí el taller de restauración del Museo del Prado me causa una especial emoción. Porque las personas que trabajan allí tienen un conocimiento de la obra de arte como poca gente en el mundo. Y tienen a la vez una humildad y unas ganas de aprender y de transmitir lo que aprenden con una honestidad y una naturalidad, ¿no? Yo tengo un amigo que siempre me dice que en esta vida hay que ser natural, ¿no? Y hay que ser, pues eso, real. Y no hay que fingir cosas. Yo creo que estoy de acuerdo con tu amigo, sí. Sí, ¿verdad? Vamos, yo creo que estamos de acuerdo todos, yo creo que es así. Y en el taller de restauración lo que te encuentras es continuamente esa naturalidad, esa pasión y esas ganas de transmitirlo. Sí. Porque nadie ha descubierto la pólvora. Yo creo que a veces nos investimos de una autoridad y de una importancia que, bueno, pues a lo mejor si no lo haces tú lo va a hacer otro. Y a lo mejor mejor que tú. Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es disfrutar del momento, aprender y transmitirlo. Que yo creo que compartiendo y transmitiendo es lo que nos da mucho en esta vida. Eso es así. Y de hecho es que cuando visitas el taller de restauración para lo que sea, yo no ha habido ni una sola vez en la que pues voy a menudo para preguntar algo concreto de un trabajo, de una hora, de tal día, tal. ¿Para cuándo terminas esto? Que tengo que exponerlo, por ejemplo. De ese ¿no? tipo, pero no así. Nunca iría a preguntarlo así, Bernardo. Nunca. Y no ha habido ni una sola visita en la que alguien que está allí restaurando no haya querido pararse a explicarme qué estaba haciendo. Es increíble. Uh-huh. Ellos están trabajando allí con una tranquilidad espectacular. Es un lugar de paz absoluto. Yo creo que es el lugar más pacífico de todo el museo. Y una luz al lado del claustro de los Jerónimos, claro, encima. una luz maravillosa. Allí los cuadros además transmiten de manera distinta. Los cuadros sin marco, los cuadros cerca del suelo, los tan cuadros desnudos, esas tablas tan finas, son mucho más objetos que nunca, y objetos reales más que imágenes, y además es que la imagen adquiere una categoría distinta al tenerlo allí tan en vivo, tan puro. Y ellos es verdad que siempre explican tranquilamente lo que están haciendo. Fíjate en esto, fíjate en lo otro, ¿sabes? Alguien interrumpe
su trabajo sobre un Frangélico, nada más y nada menos, para explicártelo con todo su amor y su ilusión. Y es increíble, increíble. Sí, déjame contar rápidamente, no me voy a enrollar, que cada año yo hago una visita a varios lugares del museo para que conozcan los becarios que vienen Cada a año dibujar. sin pandemia. Cada año sin pandemia. El año pasado no ocurrió, este año tampoco va a pasar. Claro. Pero cada año, por mi trabajo en la oficina de copias del museo, voy a hablar en pasado, luego ya se verá, recibía, cuando no haya pandemia, a unos estudiantes, dibujantes, que venían del Reino Unido. Solían ser cuatro chavales que venían al museo a pasar una estancia y se les da permiso para dibujar en las salas del museo de las obras. Chavales y chavalas. Chavales y chavalas, claro. Y una de los lugares que les enseñamos del museo es el taller de restauración. Claro, siempre pedimos permiso a Enrique Quintana, le pregunto, que es el que lleva la cabeza visible del taller. Sí. Que a él no le gusta que le llamen jefe y estas cosas, pero bueno, es la cabeza visible del taller de restauración. Y le pedimos permiso para que un día que no molestemos, pues nos acerquemos un momento y estos chicos y chicas vean cómo trabajan los restauradores, las restauradoras del museo. Bueno, siempre entramos, claro, con mucho silencio, con mucha precaución. Ellos hablan inglés y lo que se llevan esas personas es una auténtica visita de lujo al taller, porque cada restauradora, al final, con el inglés que pueden, les explican lo que están haciendo, les dejan acercarse a las obras, les cuentan sobre el autor, les cuentan sobre el estado de la obra. Es increíble. Acaban siempre maravillados. Y, es que no quiero dejarme a nadie, pero María Antonia, Almudena, Eva Perales, quien sea, es que todas les cuentan lo que hacen. José de la Fuente con los soportes de madera. De verdad, es increíble. Y siempre luego, cuando les preguntan qué es lo que más les ha gustado del Prado, es el taller de restauración, claro. Yo me lo creo. Yo también, no me extraña. A mí también lo dicen por quedar bien. Has mencionado a Juanra Frangélico. Sí. En la parte que dedicas a la higuera, hablas de la Anunciación de Frangélico e inicias la ficha o el cuentito, me gusta más llamarle el cuento así. Marcharme de la sala donde se encontraba una de las obras de arte que me tocaban profundamente por alguna razón solía convertirse en un acto voluntario de abandono que me producía una profunda desazón. Siempre era un momento difícil, dar unos pasos y ver desaparecer, recortada por el dintel de una puerta, una pintura o alguna escultura que me había deparado durante unos minutos una imagen que nutría mis emociones. Era como despedirse de un ser querido, girar la cabeza y saber que quizás no lo volverías a ver nunca más. Bueno, ¿cómo escribes esto? Por lo que decía yo, que no... Tan hermoso, Edu. Sí, porque yo creo que son sentimientos que todos llevamos dentro, ¿no? Y yo creo que todos hemos tenido despedidas y todos hemos tenido, pues, muchas de las cosas que estamos acostumbrados, ¿no? En el día a día, ¿no? A lo mejor ha habido un día que ha sido la última vez que has visto a un amigo y tú no lo sabías. Pues a veces, aunque no es tan trágico, evidentemente, también te despides de una obra de arte. Y delante de una obra de arte tienes esas mismas emociones, ¿no? A lo mejor has atravesado el mundo para irte a América a ver una obra de arte que has visto muchas veces en libro, pero todos sabemos que todos los que nos gusta el arte, pues hasta que no estás delante de la obra de arte, pues no vas a tener esa retroalimentación, ¿no? Total. Y de repente, pues a mí me pasa, ¿no? La Anunciación de Frangélico sería una de aquellas, ¿no? Nosotros tenemos la suerte que vivimos en Madrid y podemos acceder a la Anunciación de Frangélico muchas veces, ¿no? Pero si vamos a otro país, de repente te despides de esa obra de arte y dices, jolín. Pero me di cuenta de una cosa, Bernardo, Juanra, que cuando te llevas dentro lo que esa obra te ha transmitido, eso siempre sigue vivo dentro de ti, ¿no? Totalmente. Es lo que solemos decir, ¿no? Cuando alguien ha fallecido y tienes que dar el pésame, pues es verdad que muchas veces nos dicen, bueno, pero esa persona sigue viva en ti. Y es verdad que ese recuerdo que permanece dentro de ti y con esas emociones, esas sensaciones que te transmitía esa persona, esos valores, sigue viva y seguirá viva hasta que tú desaparezcas también. Y quizás dejes tu semilla a otra persona. Esa es la manera más bonita, yo creo, de ver también el arte. Sí, es un poder brutal que tiene el arte, y además que nos sobrevive a todos. El arte sí que, si no pasa nada, ahí está, ¿no? Y sigue generación tras generación generando sentimientos unos tras otros. Es una maravilla. Sí. Quería mencionar a Frangélico porque otro de los recuerdos que me unen a ti fue, Edu, el primer directo que tuve que hacer de Instagram en el museo, que me enteré, pues creo que el mismo día o el día antes. Me llamó Javier Sainz de los Terreros. Hola, Javier. Sabes que lleva las redes del Prado, y me dijo, no puedo hacer este directo, tengo una reunión importantísima a la que no puedo faltar, y lo va a hacer Eduardo Barba. Él va a hablar de las plantas de la Anunciación de Frangélico, que estaba en la exposición en aquel momento temporal, Frangélico y los inicios del Renacimiento en Florencia.
Jordi Penas, un beso, que sabemos que escucha el podcast. Y yo le dije, pero ¿cómo voy a hacer el directo? Yo si no lo he hecho nunca, toma el móvil, tú tranquilo que... Y yo dije, es verdad, Edu. Y me dio una tranquilidad saber que estaba Eduardo Barba hablando, que sabía todo lo que había allí, que él lo iba a llevar, que a pesar de que no sabía cómo funcionaba el Samsung con el que se hacen los directos, el estabilizador y todo esto. O sea, tú te acuerdas, Edu, aquella mañana de vente para acá, vamos a probar, o sea... ¿Cómo fue? Pero tenías una templanza porque el estabilizador creo que después de lo que vi y no es fácil de manejar. Yo pensaba que era un palo que se quedaba quieto y no, eso es un palo que no se queda muy quieto a veces y hay que saber darle con el punto, ¿no? Yo te veía con una templanza, estábamos a 30 segundos de salir en directo y tú seguías con una templanza y una tranquilidad. Bueno, parece que... mira, no, se gira un poco, uy. Se gira un poco, uy. Pero tenías una templanza. No sé. Yo creo que eras la imagen perfecta de la templanza. Yo veía, digo, madre, se va a caer todo y tú tranquilo y salió bien. Salió muy bien porque estabas tú hablando y sabiendo perfectamente lo que decías, hablando de, bueno, pues eso, ¿qué hay en ese jardín? Siguiendo con Frangélico, me ha encantado irme de viaje contigo porque nos llevas de viaje contigo a la tierra de Frangélico. De Frangélico y lo diré, de Giotto. De Giotto. También Benvenuto Cellini vivió allí, tenía una casa de campo. Qué fuerte eres, ¿eh? ¿Cómo lo cuentas? O sea, ese viaje es real, tal como lo cuentas. Tal cual, textual. Pero qué maravilla. Es un capítulo, fíjate, yo sé el capítulo que quizás es más denso, porque, bueno, los capítulos en general yo quería que fueran muy dinámicos. Ese es un poquito más denso porque fue un día que yo cuando regresé a casa, a Florencia, a casa del amigo que me estaba alojando, de Alessandro, yo tenía una sonrisa de oreja a oreja, me tuve que poner grapas casi para que no se me partiera la boca, porque me pasaron tantas cosas como no os imagináis. De repente yo también, ahí no lo cuento, pero a la vuelta del viaje yo estaba haciendo autostop en una carretera a la noche, los coches pasaban muy rápido, haciendo autostop por la noche nadie te para, evidentemente, es mucho más complicado, y yo me veía a bastante distancia de Vicchio del Mugello, el tren estaba bastante lejos, y yo pensando, ¿qué hago? Perros ladrando por alrededor. ¿Qué dices? Y era como decir, bueno, no sé si ahora quiero estar aquí. ¿Y qué hiciste? Regresé corriendo a la casa natal de Giotto. Allí todavía estaban dando una clase de pintura. Ahí, pues, lo menciona en el libro. Para que no se fueran, yo fui corriendo. De repente había varios perros que yo cada vez oía más cerca y ladrándome. Dije, bueno, en medio del campo... Como los perros de la historia de Nastagio. De Nastagio de Glenesti, pues igual. Y llegué allí y estaban recogiendo justo todos los aparejos de pintura y una de las alumnas me acercó al tren. Menos mal. Pero fue un día, como dices, Juanra, muy hermoso. Porque es un paisaje espectacularmente sencillo, pero bellísimo. Y es normal, yo cuando lo vi dije, claro, Giotto, Frangélico, ¿cómo no iban a querer llevar esa belleza a sus obras de arte? Claro, yo quiero viajar como tú, o sea, también es verdad, de esa forma en la que tú describes esa jornada de ese viaje, es una pasada, es dejarse llevar, ¿no? Y tirado por impulsos, dices tranquilamente, había que andar una hora, pues nada, pues me puse a ello, me encanta. Bueno, que la gente lo lea en el libro, por favor. Viendo la naturaleza, oliéndola también. Sí. Porque hablas mucho de oler a través de los cuadros, de oler las plantas, como la azucena. La azucena también tiene aroma. Creo que hay muchas. Hablo de la gardenia. La gardenia del retrato del 19. Sí, de Meissonier. De Meissonier. Sí. Que dices que puedes oler el ambiente en esa habitación de esa retratada. Sí, sí, es fascinante, ¿no? La gardenia tiene un olor fuerte. Muy fuerte. Hay gente que no le gusta, ¿no? Los olores fuertes. Pues mira, ayer que estaba en casa de una amiga que le estábamos cambiando pues la terraza, tenía varias azucenas en el salón. Y embotaba realmente, porque eran como 6 o así, más o menos azucenas, y me llegó a decir Elvira, dice, jolín, dice, a veces me da la sensación que las azucenas tienen un olor muy fuerte que te puede llegar a trastocar un poco. Digo, pues es que no me extrañaría, digo, son plantas que realmente te trastornan un poco con tanto aroma. Yo tengo una pregunta. Un pintor, evidentemente, a la hora de pintar una obra de arte, está decidiendo incluir lo que realmente está incluyendo en esa obra, ¿no? Tú, al analizar las obras, las plantas, las flores que están en las obras de arte, ¿dirías que todas las plantas están elegidas
por un motivo, por los pintores. En grandes artistas muchas veces la planta lo que hace es completar el discurso iconográfico de la obra, ¿no? En un Bosco, en un Antonio Moro, en un Patinir, en un Jan Bruegel. Cada una de las plantas que dibujan está claro que, con ese grado de definición y con ese grado de realismo le prestaban una atención especial y querían llevar ese realismo de una manera plena a su obra de arte. Y además, en muchos de los casos, esa obra de arte, esa planta está completando el discurso, ¿no? En manos de María Tudor, pues esa rosa de boticarios está completando el discurso nobiliario de su familia, ¿no? En un Jardín de las Delicias, con una borraja o con las fresas también. Bueno, la borraja, yo quiero tener borraja en casa. Bueno, pues es muy fácil de cultivar a través de semillas. Y, por ejemplo, la borraja está completando un discurso que Dioscórides y Plinio, en sus tratados de botánica, Dioscórides es uno de los padres que tenemos de la botánica y de los usos tradicionales de las plantas, ¿no? En su De Materia Médica, pues nos hablan cómo la borraja, por ejemplo, era capaz de quitar la pena y el pesar de las personas que bebían sus hojas en vino. Es que eso yo quiero hacerlo. Claro, ya ahí es como digo en el libro, quizás no sea tanto por la borraja, sino más bien por el vino. Por el vino. Pero habrá que probarlo en cualquier caso, por si acaso. Claro, y entonces está la presencia de esta flor en el Jardín de las Delicias. En una fresa, además, ¿eh? Claro, sale de una fresa en una especie de... Claro, tú también lo dices muy bien, que siempre comentamos que en el Jardín de las Delicias el Bosco está inventando animales nuevos, haciendo una composición de partes de animales distintos. También hace lo mismo con las plantas, claro. Sí, por ejemplo, en el Jardín de las Delicias es paradigma de esas creaciones, esas quimeras vegetales, pero también tenemos, por ejemplo, en el Museo Lázaro Galdiano, una grandísima tabla como es las Meditaciones de San Juan Bautista, que ahí hay una gran planta que el artista utilizó para tapar al donante. Es un misterio, eso, meteros en la página web del Museo de Lázaro Galdiano, un museo que es una joya absoluta dentro del patrimonio nacional. Es una planta muy tocha, además. Es una planta muy grande, ocupa pues prácticamente todo, 2/3 del cuadro y está hecha de partes distintas, ¿no? Hicimos una publicación que la podéis consultar gratuitamente en un PDF en la web del Museo Lázaro Galdiano. ¿Cómo la buscamos? Pues habrá que indagar un poco porque si ponemos tablas flamencas, Museo Lázaro Galdiano... Eduardo Barba saldrá. Es una publicación que hice junto a Amparo López y Didier Martens, que son los grandísimos investigadores de las tablas flamencas del Museo Lázaro Galdiano, y me ofrecieron generosamente la posibilidad de colaborar con ellos para investigar toda la botánica de las tablas flamencas. Bueno, pues de repente te das cuenta como esa planta que ha hecho el Bosco no es una planta, sino que es una quimera vegetal, es un mecano de distintas plantas donde tenemos una docena de especies, más de una docena de especies, cada una aportando una anatomía distinta. Hay, por ejemplo, Juanra, la que has señalado, que es la flor de la borraja, una flor preciosa, con un azul cielo intenso, está creciendo de una fresa, unida a través de una cola. Bueno, la fresa, por ejemplo, cuando me preguntabas si el discurso de las plantas en las obras de arte complementan o los artistas querían darle una intención, mira, la fresa desde la antigüedad clásica es una fruta que se consideraba un símbolo del paraíso. Y también de los deseos y placeres carnales, porque por mucho que se coma fresas, nunca se sacian. Entonces, si nos fijamos en el tríptico del Jardín de las Delicias, la tabla central está con unas cuantas fresas, no pocas, gigantes normalmente. Sí. Entonces, pues es muy probable que el Bosco conociera la existencia de esa simbología asociada a la fresa. Es curioso que se le llamase el cuadro del madroño cuando en realidad es el cuadro de las fresas, más que del madroño. Sí, madroño poco. Pero bueno, es curioso, ¿no? De que luego la fresa, en otro ámbito, pues tiene otro significado, ¿no? Claro. Hay una grandísima, yo creo que es una de las madres de la investigación botánica, sin lugar a dudas, que es Mireia Leví d'Ancona. Mireia era una mujer, porque ya falleció hace ya unos bastantes años, por desgracia, que inició toda esta labor de investigación botánica en obras de arte, principalmente Renacimiento italiano y también primitivos italianos. Y claro, me aportaba tanta información sobre cada una de las plantas, y la fresa, por ejemplo, claro, con esa blancura de la flor, pues significaba la pureza de la Virgen también, ¿no? A la vez la fresa es muy curioso porque muchas veces tiene flor y fruto a la vez, como la Virgen María, siendo virgen. Claro. Luego el color rojo, el martirio, tiene mucha simbología. Cada planta, dependiendo del contexto en el que se encuentre inmersa, va a tener un significado
u otro. Igual que la Milenrama en el descendimiento de Van der Weyden, ¿no? Fascinante, fascinante. Una planta que aparece unas cuantas veces, no muchas en el Museo del Prado, quizás una docena de veces, no más. Y Claro, pues tienes un listado además de cuáles aparecen más y cuáles aparecen menos, que es muy fuerte. Sí, esto. claro. Ya una vez que tienes la base de datos de toda la colección expuesta y mucha no expuesta, porque ahora mismo ya la tabla, en la base de datos está en casi 2.000 obras de arte con botánica. Wow. Pero claro, para haber llegado a esas casi 2.000 obras de arte con botánica, ha habido que analizar unas cuantas miles más, porque hay muchas obras de arte del Museo del Prado que no tienen nada de botánica, pero hay dibujos, grabados que todavía sigo analizando, que usualmente no tenéis expuesto en el Museo del Prado, y que, bueno, pues gracias a la base de datos y a la web del Museo del Prado puedo seguir analizando. Perdón, sigue con la Milenrama. Sí. Bueno, la Milenrama la consideraban la herba militaris, hierba de los militares. Y eso es por una razón muy clara y muy sencilla. Los militares antes llevaban, en la antigua Roma, en Grecia, pues llevaban Milenrama con ellos para que en el caso de que les hirieran, meter rápidamente la planta, pues mordida o triturada en esa herida para que funcionara como antiséptico y que no hubiera una infección. La gente antes era muy habitual que muriera por infecciones. Claro, estábamos muy acostumbrados a la comodidad del siglo XXI, ¿no? Pero la gente... pones un betadine y ala. Y ya está. O te ponían una inyección contra el tétanos y ya no había ningún problema, ¿no? Pero antiguamente, claro, una herida de lanza, una flecha, eso llevaba un riesgo altísimo de muerte. Tenía. Sí. Háblanos, por favor, de Clara Peters. Maravillosa. Bueno, es que yo quiero tener un jarrón como ese en mi casa. Esto me decía Juanra estos días preparando el episodio, decía, quiero preguntarle qué hay que hacer, cómo hay que conseguir las flores del florero, del bodegón de Clara Peters, del bodegón con flores como de plata dorada. Muchas son muy sencillas de cultivar, a través de semilla o de bulbo. Pues una gran mayoría son plantas bulbosas. Ajá. Me encantaría tener un jarrón así. Sí, podrías tener, porque tenéis muy buena iluminación, un buen macetón y cultivar esos tulipanes, esos narcisos, esos galantus, sin ninguna duda. Y además lucirían muy bonitos, ¿no? A mí Clara Peters es una pintora que me fascina de siempre. Yo recuerdo que en los años en los que yo inicié mi conocimiento del Museo del Prado, pues no estaban expuestos todos los bodegones, solo había uno o dos. Sí, uno o dos. Hay además uno más alto que no me llegaba bien a ver. En la sala 16B. Toma. Donde está Van Dyck ahora. Sí, justo, en la de Van Dyck y Jordaens, es verdad. Estaba ahí Rembrandt, había unos tabiques. Sí, que ya no están, es verdad. A mí me gustaban los tabiques, tengo que decirlo. Me gustaba ese espacio con tabiques y ahora ya no. Bueno. Pues antes que me preguntabais, por ejemplo, Clara Peters, cuando ves cómo dibuja esas rosas, esas flores del jarrón. Hay una rosa que a mí me gusta mucho en el jarrón de Clara Peters, que es una rosa blanca. Es una rosa blanca doble. Una rosa blanca doble que se llama rosa alba plena, que hasta el nombre... Rosa alba plena, qué bonito. Sí, es casi como un poema. Bueno, pues yo creo, para mí es una de las rosas albas plenas más hermosas de toda la historia del arte. Está muy viva, está muy real, tiene esa carnosidad, casi que le falta solo el aroma. Y quizás si nos acercamos lo olemos. Lo estamos casi oliendo nosotros también porque tenemos el libro abierto delante ahora. Es un libro además impreso a dos tintas, con ilustraciones. A cuatro. Bueno, a cuatro, claro, porque es la letra a negra, todo color. ilustraciones de las plantas en azul e imágenes de las obras. Bueno, y una cosa, Juanra, Bernardo, en color. Las ilustraciones botánicas son un regalo muy especial de un buen amigo, Juan Luis Castillo. Es uno de los mejores ilustradores que hay en el mundo de botánico. De hecho, él ha dibujado mucho para el Flora Ibérica, que es la Biblia botánica de aquí de España, de la península, mejor dicho. Y intercaladas están todas sus ilustraciones de color azul, con un grado de afinidad. Juan Luis Castillo trabaja dibujando estas plantas en tamaños muy grandes, en DIN A3 incluso. Entonces, ¿eso qué es lo que posibilita? Que la reducción, y bueno, que primero que el grado de detalle sea increíble y que luego al reducir ese dibujo tenga la calidad que estáis viendo. Además los quisimos intercalar de una manera muy bonita. María Pitironte, que es la diseñadora, fue intercalando las plantas en cada una de las páginas. No hay ni una sola página casi, yo diría, en el libro, casi ninguna, sin una planta, sin un detalle de planta. Están asomando por cada página. Hay una que a mí me gusta mucho, que es en la del prólogo, en la del epílogo, al final del todo.
todo, que la pusimos a la mitad como si fuera casi una flor prensada. Y da una sensación, pues eso, un poco de... Después Da aquí, una ¿no? sensación, en el epílogo, justo, ahí está. Sí. Justo en medio una Es verdad. centaurea, un azulejo, ahí quisimos poner una flor entre medias como... Pues muchas veces que hacemos, ¿no? Sí, Que de repente sí, metes sí. una flor entre un libro y ahí se queda ya para los restos, es ¿no? verdad, es verdad. Por no dejar a Clara Peters, que nos encanta, hablas del romero, Ah, sí. que aparece en ese bodegón también, y hablas de otra Clara, de Clara Quintanilla, Oh, sí. que es una restauradora del museo que ya nos ha dejado, y las últimas obras o de las últimas que restauró fueron los bodegones de Clara Peters, y tú dices que cada vez que los ves ahora piensas en Clara Quintanilla. Sí. También a través de las iniciales de esa Sí. C que aparece en los bodegones. Sí, es inevitable, ¿no? Clara Yo creo que Peters. cuando coges cariño a una institución a ese nivel, para mí la institución, estoy hablando ahora sobre todo de este taller de restauración, que para mí es un ente propio dentro del Museo del Prado, es innegable que ya no puedo separar, ¿no?, a la persona que ha cuidado de esas obras de arte de la obra de arte en sí, ¿no? Yo cuando veo Total. el Adán y Eva de Durero, pienso en José de la José Fuente. de la Fuente, claro, Cuando con los veo soportes. la pradera de San Isidro, ese boceto tan maravilloso de Goya, Sí. pienso en Enrique Quintana. Cuando ahora veo la Anunciación de Fra Angélico, pues pienso en Almudena Sánchez y en Gemma García. Cuando veo el 19, pues pienso en Lucía y en Eva. Y ahora con todas las personas que están nuevas, ¿no? Cuando veo la Fuente de la Gracia, pues evidentemente pienso en María Antonia. Y por qué no, claro, ahora estamos un poco sentimentales en el Museo del Prado, en vuestro Museo del Prado, pues a nivel humano, Nuestro, Edu. con Elisa Mora, ¿no? Que pues acaba de jubilar y nos ha dejado la belleza de sus Tizianos, de sus Goyas restaurados, que hemos tenido la grandísima suerte de contar con sus manos y su conocimiento y su inteligencia Sí. para llevar a cabo esas restauraciones que ya les gustarían a todos los museos del mundo tener a una Elisa Mora, por ejemplo. Totalmente. El último cuadro que ha restaurado ha sido La Condesa de Chinchón, que se ha expuesto en un sitio muy especial en la entrada, con ese estucado en rojo, y ahora ya ha vuelto a las salas de Goya, lo que Sí. se acaba de mover estos días. Oye, y yo quiero tener, insisto, de verdad, quiero tener estas plantas en mi casa. Me hace ilusión. Entonces vamos al sorteo, ¿quieres decir? No, vamos a que nos cuente primero qué tenemos encima de la mesa. Edu, ¿qué es Tellus? Esto ha traído cola también el nombre, ¿eh? Tellus Plans o Tellus Plans. Bueno, realmente se pronunciaría Tellus, pero como es con dos L's, es Tellus. Se admite Tellus también. Se admite Tellus porque somos castellano parlantes, entonces decimos Tellus. ¿Y qué sería Tellus? Telus es la diosa de la tierra. Entonces, pues fue un nombre que Álvaro, con muy buen tino, que es mi socio en este proyecto, pues aplicó. Y yo creo que es muy, muy real y muy acertado, ¿no? Porque qué mejor que a una cosa que tiene un ámbito histórico y también botánico, aplicarle el nombre de una diosa que, bueno, pues es el origen de la vida en nuestro planeta, ¿no? Que es la Tierra. Qué bonito. ¿Y qué es? Tenemos ahora mismo Tellus encima de la Plants. mesa 2 cajas de Tellus Plants de unos kits que se llaman Sembrarte, Exactamente. que nos has traído amablemente, y vamos a sortear 4. Bueno, esto es hemos tirado la casa por la ventana, Álvaro y yo. Pues mira, esto surge de nuevo, un grandísimo amigo común que tenemos, Álvaro y yo, nos propuso hace tiempo, a mí pues me comentaba, esta persona muy especial, como os digo, me preguntaba, dice, oye Edu, dice, ¿y por qué no hacer un kit o algún tipo de cacharro donde tú puedas cultivar las plantas que crecen en las obras de arte de un museo? Qué guay. Qué cosa Para más Juanra. bonita. Qué cosa más bonita, por ejemplo, tener el Jardín de las Delicias o ser un fan absoluto y devoto del Jardín de las Delicias y poder hacer crecer las mismas plantas que el Bosco pintó en esa obra de arte. Y lo tenemos aquí ahora. Exacto. Sí, sí. Una caja preciosa, sin plásticos, cartón. Esto es como un unboxing podcastero. Ah, para que se relaje. Esto es ASMR. ASMR, ahora somos Este compacto ASMR. Bueno, dentro de la caja hay una postal maravillosa del Jardín de las Delicias. Sí, es un postalón donde, bueno, pues ponemos la obra de arte entera y por detrás un texto que hace alusión pues a lo que el artista quiso incluir o la simbología que quiso incluir en esa obra de arte con respecto, pues eso, tanto al discurso general como también a cada una de las plantas. Luego Porque hay un tríptico. Exacto, hay un tríptico que es muy bonito, donde en el tríptico nos vamos a encontrar, pues como pues hablamos de las 4 especies que de las que incluimos las semillas para cultivar.
Claro, porque aquí hay Wow. una cajita que es como un poco como una huevera, Sí, pero con forma cuadradita en vez de redonda. exacto. Y en esta cajita hay 4 discos. ¿Qué son estos 4 discos? Bueno, pues Edu? esta huevera, nosotros en cultivo, en jardinería y en cultivo en general le llamamos bandeja de alveolos. Bandeja de alveolos. Entonces, una bandeja de alveolos. Es que muy tenéis, bonito. tenéis una voz cautivadora. Yo aquí ya no sé qué hago. ¿Qué va? Dices bandeja de alveolos y ya vamos. ASMR. Es Bernardo y su voz. Bueno, pues aquí tenemos esta bandeja de alveolo donde incluimos pues una pastilla de turba y de una pasta que está prensada para hidratarse y que funcione como sustrato, como tierra, hablando de una manera más sencilla, ¿no? Para cada una de las 4 semillas, mejor dicho, de cada una de las 4 especies de las que incluimos unas cuantas semillas. En el caso, por ejemplo, que tenemos de la caja que acaba de abrir Bernardo, ¿Qué trae? es una caja que es del Jardín de las Delicias. Pues hemos incluido 2 especies de palmeras, la borraja que quería... ¡Ole! ¡Mira! Bueno, en cuanto tenga una flor azul, copa de vino. Copa de vino y celebración. Y luego hemos incluido también una planta que es muy especial, que es el drago de las Islas Canarias. Que, Oh. bueno, pues, Es un canario que aparece en la tabla izquierda del Jardín de las Delicias. exactamente. En ese Mira la momento creación. del paraíso que pues recoge el tríptico, pues ahí tenemos ese drago. ¿Y qué hacemos con el drago aquí en el piso? Bueno, mira, Lo lo que... plantamos y luego nos llevamos al campo, ¿no? Claro, bueno, al campo aquí no, porque estamos en la meseta castellana y el campo para el drago en el invierno es un poco hostil. Pero tenemos, Juan Rayo, acuérdate, Galicia por mi parte, Elche No, por su parte. Mejor Elche en todo caso. Elche mucho Tú mejor. dinos, Elche. Sí, a ver, en Galicia también va a depender de zonas, pero en Galicia también puede prosperar, pero en Elche va a estar más a gusto porque se parece un poquito más al clima que puede encontrar en sus Sí, Islas Canarias algo. natales. Entonces, aquí lo importante es que estos kits de semillas de Tellus tenemos semillas siempre que son muy fáciles de cultivar en casa. Porque lo que queremos es que la gente cultive un trocito de arte en su propia casa sin necesidad de tener un jardín, que es también el propósito del libro. En el libro del Jardín del Prado, las plantas que están en esa selección, que ahora no recuerdo cuántas son 40 y tantas plantas, pues cada una de ellas se puede cultivar en casa perfectamente a través de semilla o cogiendo un plantoncito, pero normalmente a través de semilla, muy fácil. Qué bueno. Y entonces, o comprándola en un vivero. Pero todas se pueden cultivar. Y entonces me diréis, pero bueno, unas palmeras, estás hablando de que estamos dando, en Tellus estamos dando palmeras, o en el libro, en el Jardín del Prado también estamos, pues os pongo ahí pino piñonero. Se pueden tener un tiempo en un un macetón roble. en casa. Exacto. Tú puedes cultivarla durante unos años en casa y después pasarla al campo, con el caso Ay, qué del roble, bien. ¿no? Rafael, que sale ahí el roble, pues bueno, pues puedes cultivar el roble 2 años en Ay, casa. claro, la Sagrada Familia del Roble, es verdad. que Exacto. aparece. Y luego te lo llevas al campo. Y mira, matas 2 pájaros de un tiro. Pues pondremos el drago canario aquí. Sí. Hombre, Hasta no, mientras aquí- se pueda. Yo te iré mandando fotos, Edu, te vienes. Nada, el drago canario lo podéis tener durante muchos años en casa. Yo, de hecho, lo tuve durante muchos años en casa cuando yo era pequeñito y, bueno, luego lo que pasa es que me lo llevé a Segovia y el invierno segoviano, Ay. pues, me dijo como que no le gustaba mucho. Bueno, ¿Y tiene su forma ya característica cuando es pequeñito? El Sí, árbol. bueno, claro, vas a ver las mismas hojas. Son unas hojas Claro. típicas de monocotiledónea, que Sí. recordamos esos nombres de monocotiledónea, dicotiledónea del cole. Y bueno, pues tienen esas hojas largas, estrechas y acintadas, típicas Sí. del drago. Ya también se le riza un poco en el borde y las hojas del drago tienen una peculiaridad también, que es que el borde del margen de la hoja tiene un color rojizo muy bonito. Entonces, pues están ahí y tienen esa dureza característica. Y es muy bonito verlo germinar. Porque Qué cuando... guay. mira, yo hay una cosa que siempre hago, que es, o mejor dicho, una cosa que no dejo de hacer, que es sorprenderme. Y yo hay cosas que en las plantas me siguen sorprendiendo y se lo digo a mis alumnos. Cuando yo germino una semilla y sale esa semilla, textualmente no deja de sorprenderme. No es una frase hecha. Es como decir, anda, que ha salido. Toma ya, que ha salido, que ha vuelto a salir. Y a lo mejor has germinado esa semilla, pues textualmente muchas veces, miles de veces, porque he trabajado cuidando esa planta, cultivándola en invernaderos o lo que sea, ¿no? Pues caléndulas, que antes veíamos en el bodegón de Clara Peters en el Jardín del Prado. Pues las caléndulas, ¿cuántas veces habré germinado la semilla de la caléndula? Y no deja de sorprenderme cuando de repente veo cómo se va desperezando, esos cotiledones se van desperezando y se van abriendo. Digo, ha vuelto a ocurrir el milagro. Es increíble. a mí de pequeño me dio una temporada larga por sembrar lentejas. Hombre, claro, en el Pero- yogur. Pero temporada larga, ¿eh? Ponía los algodones en agua y sembraba las Oh. lentejas. Me parecía mágico ese paquete de lentejas que mi madre compraba, que las odiaba comerlas, No. pero me encantaba sembrarlas. Sí. Y luego las ponía, claro, mis padres tenían O los huerto, luego las garbanzos. ponía en el huerto y mi madre decía,
anda niño, que te piensas que vas a sembrar lentejas para comer. Yo decía, bueno, si me cocinas estas, me las como, las de paquete Pero no. tiene algo mágico ver encantaba. crecer la Y vida de garbanzos repente. también, Es sí, una sí, pasada, me encantaba. una pasada. Bueno, es una maravilla, Edu. Traes además, en la caja vienen unas etiquetas de cartoncito para que las claves en cada cajita Ujú. De maderita, ¿no? de maderita, De bambú. Ujú. es de bambú, Ujú. para que pongas lo que es cada cosa. Sí. Bueno, lo que sea, la palmera. Sí, para que no te olvides, claro. La borraja, el drago. Bueno, qué esa de maravilla, verdad. No, es que yo ya, sí, me encanta. Y Estoy un loco. cuaderno para que anotes el crecimiento. Exacto. O lo utilices para lo que tú quieras. O vas con él al Museo del Prado a anotar alguna planta que te haya cautivado. Te iba a decir que tiene un tamaño perfecto para el bolsillo, por ejemplo, para el bolsillo de atrás del vaquero. Sí, ya cada vez Perfecto. además escribimos menos y es una lástima Es porque verdad. la conexión del cerebro con la mano a la hora de escribir es algo que es muy, muy mágico. Total. Bueno, entonces, Esto se puede comprar, ¿no? La Sí, gente- puede comprar. Dinos Sí. la web. Pues mira, la web es www.tejusplants, como plantas en inglés, Ujú. terminado en s.com. www.tejusplants.com. También físicamente se están vendiendo ya en el Jardín Botánico de Madrid. Y poco a poco queremos llegar a más sitios, claro, porque yo creo que es un regalo, bueno, la gente lo está regalando bastante y nos está diciendo que, bueno, pues son regalos que son muy bonitos. Tanto en la página web como en el Instagram de Tejus vais a ver cómo también de vez en cuando colgamos pues los resultados de personas que las están haciendo germinar. Y Ujú. germinan muy bien, porque una de las cosas que quisimos en Tejus es que todas y cada una de las especies que incluyéramos germinaran fácilmente siguiendo unos mínimos cuidados que también citamos en la página web, porque si tú pones una semilla y resulta que esa semilla te va a tardar mucho o no va a germinar o es de difícil germinación, Claro. como ocurre muchas veces, pues te desesperas y Claro. abandonas. Claro, sí, total. Y además, los escuchantes de Arte Compacto están de suerte porque, como hemos ya comentado, vamos a sortear 4. 4 kits que nos ha traído 4 Edu. kits. Uno de cada tipo. Tenemos uno del nacimiento de Venus. Exacto, de Sandro Botticelli, pues una de las obras más icónicas, Primaveral. más primaverales que hay, con unas margaritas que se llaman chiribitas, que son maravillosas. Bueno, esto me ha encantado en el libro. Es que yo chiribitas lo había oído solo con la expresión los ojos te hacen chiribitas, Chiribitas, sí. y no sabía que era una flor. Sí, es una flor además maravillosa que ahora está... Bueno, ahora en cualquier césped que tengáis cerca de casa vais a encontraros montones de margaritas, montones de estas margaritas que se llaman chiribitas o mallas y adornan los céspedes de una manera única. En el Prado la identificas tú en la crucifixión de Juan de Flandes, si recuerdo bien, ¿verdad? Exactamente. En la crucifixión de Juan de Flandes tenemos varios pequeños grupos, 4 grupos de chiribitas al pie de la cruz. Los que están justo debajo de la cruz están manchados de rojo, que es una flor que se mancha de rojo. Ella naturalmente puede ser o de color blanco o de tintes rojizos. Ajá. Pues Juan de Flandes lo que ha hecho ha sido que justo las que están debajo de la cruz las ha teñido de color rojo, incrementando y potenciando o implementando, como queramos decir, el mensaje divino de pues esa crucifixión, ese sufrimiento del hombre La que está sangre de muriendo. Cristo, claro. Pero es que luego hay una cosa muy curiosa. Las obras de arte que son con esta potencia, con esta maravilla, no dejan de hablarte y no dejan de expresarte cosas a medida que las vas viendo una y otra vez. Y dices, anda, pero si yo me he parado delante de esta obra de arte 1000 veces y a la 1001 estoy descubriendo esto que está delante de mis ojos y ahora lo veo claro. Bueno, pues ¿qué me pasó a mí con Juan de Flandes y su crucifixión? ¿Qué te pasó? Que cuando hicisteis el reencuentro y subisteis la tabla de la crucifixión a la galería central, con esa luz cenital que hay, vi más claras todas las chiribitas que están en el paisaje de detrás. Y de una manera muy clara, y me vais a decir, pues si os fijáis, porque podéis ampliarlo en la página web del Museo del Prado, vais a ver que hay unas pintitas blancas en las praderas que hay detrás. Ujú. Pi, 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 pi. Están agrupadas valga la redundancia, en grupitos. Y es exactamente igual lo que hace la chiribita. Cuando conoces cómo es la expresión de esa planta, te pasa un poco como cuando ves andando a un gran amigo de lejos, que sabe reconocerle. Dice, anda, si va por allí Luis, Por los si va por allí andares. María. Pues exacto, por los andares. Pues esto nos pasa lo mismo a los jardineros, ¿no? Cuando ves una planta, aunque sea así de refilón o de muy lejos, dices, es esa. Pues Juan de Flandes, en el fondo, en esas praderas, ha dibujado esos grupitos de chiribitas también. Y entonces esa es una crucifixión que está orlada pues de chiribitas. Podríamos estar aquí 8 horas, pero esto tiene que Total. terminar en algún momento. Entonces, perdón, que he sido yo el que ha mencionado la crucifixión y me encanta. Has Edu. hecho bien, has hecho bien. El nacimiento de Venus es uno de los kits que sorteamos. Otro es el olfato de Rubens y Bruegel el Viejo, ¿es verdad? Exactamente, Sí. Jan Bruegel. Otro es el Jardín de las Delicias. Vais a tener vuestra borraja como Juan Rassanz.
Y otro, La noche estrellada de Van Gogh. Sí. Que aquí habéis hecho algo un poco diferente, ¿no? Sí. Con La noche estrellada, porque no hay plantas ni flores Sí. en La noche Pero estrellada. una de idea Van que Gogh. me encanta también esta Sí. idea, ¿eh? Esta es una pregunta que me alegra mucho que me hagas. Había que decir esta frase. ¿eh? Había que decirla. Y Y estaba deseando contarlo también. Sí, estaba deseando contarlo. Y luego voy a decir otra cosa que es algo conceptual. ¿Queda bien? En arte compacto queda bien. Luego puedes Súper decir bien. dinámicas también. pues Estas dinámicas. Pues esta dinámica conceptual, lo que hemos querido incluir es una obra que realmente la botánica no tiene un peso muy grande, aunque, ojo, hay un ciprés en primer término es maravilloso, siguiendo ese ritmo ondulado de las estrellas y del Sí. cielo que hay detrás, y no hemos incluido ninguna planta como el ciprés, que es realmente la única que es detectable, la única identificable, sino que lo que hemos hecho ha sido recrear la obra de arte con los colores. Entonces hemos incluido unas flores blancas chiquititas, hemos incluido unas flores azules chiquititas y unas flores naranjas y amarillas que nos dan esa sensación del cielo, de ese cielo, Claro. de esa noche estrellada. Tener los colores del cuadro a través de las flores. ¿no? Exactamente. Qué pasada. Estas, Juanra, no son para ti, las tengo ahora en la mano. Las 4 cajitas, los 4 kits Sembrarte, El nacimiento de Venus, El jardín de las delicias, La noche estrellada Bernardo lo coge realmente. y El olfato. Los tengo todos ahora aquí. Los vamos a sortear. ¿Qué tenéis que hacer para participar? Ahora os lo contamos. Pero a ver, venga, deja las Bernardo suelta las cajas, se sienta en su silla y os va a contar qué tenéis que hacer. Mari Carmen, ¿qué hay que hacer para ¿Qué hay que conseguir hacer esto? para conseguir uno de estos kits o uno de los 2 ejemplares que sorteamos también del Jardín del Prado, editado por Espasa? Y dedicados. Y dedicados además, Edu. Hombre, por supuesto. Wow. Pues mira, muy fácil. Lo que tenéis que hacer es seguir en Instagram a Eduardo Barba, @Eduardo Barba _, seguir @Arte Compacto, por supuesto, en Instagram, Es que si nos escucháis, nos seguís ya, espero. y también a @TelusPlants, que es @TELLUS Plants. Como Vale, decía seguir a Edu, los como 3. plantas en inglés. Seguir a los 3 y simplemente dejar un comentario en nuestra publicación de este episodio, del Sí. episodio que dedicamos a Eduardo Barba, Sí. que no sabemos todavía el título que va a llevar, pero lo vamos a decidir enseguida. Ajá. Y dejáis un comentario diciendo si queréis un ejemplar del Jardín del Prado o uno de los 4 kits Sembrarte o las 2 cosas. Eso es. Y haremos el sorteo de todas estas cosas que tenemos aquí que nos ha traído Eduardo. Bueno, qué pasada, qué maravilla. Tenéis, muy importante, hasta el 16 de abril. Vale. Hasta el exacto. 16 de abril. Y a quien no le toque, también te digo que, pues por favor, comprad. Comprad el libro, comprad Por supuesto. los kits, porque son todo. Súper recomendable. Hay que tenerlo. Súper Sí, recomendable. totalmente. Bueno, Bernardo, ¿qué hacemos? No sé cuánto tiempo llevamos hablando, ¿no? Tengo Podemos yo seguir. delante. Llevamos como una horita. Vamos Vale. a seguir un poquito. Edu se tiene que ir porque, Edu, ¿en qué estás ahora metido? Hasta donde puedas contar. Sí, bueno, Vamos pues, con el futuro próximo. Sí, cercano. el futuro sigue estando lleno de arte y de plantas. Hay muchos proyectos y quizás el más inmediato es uno que tiene que ver con las hierbas urbanas. Raquel Aparicio, en la cuarentena, cuando yo, pues como el resto del mundo, estábamos encerrados en nuestras casitas, pues ideábamos cosas pues para seguir la actividad, ¿no? Y sin parar y fomentando pues nuestras pasiones, yo las seguí haciendo. Yo, pues todos los días hacia las 10 de la mañana hacía una videollamada para parar mi mañana. Yo me levantaba muy pronto, me levantaba a las 6:30 para seguir trabajando y seguir con una normalidad aparente al menos. Bueno, pues a las 10 de la mañana hacía una videollamada a través de Instagram a alguna persona que quisiera aprender de las plantas que tuviera en su casa. En plantas de interior, plantas de exterior o dudas que tuviera. Entonces así realicé unas 40 o algo más de 40 videollamadas cada mañana a las 10 de la mañana que a mí me servían para partir la mañana, para salir un poquito de mi trabajo matutino de investigación o de jardinería y conocer gentes, conocer personas y establecer esa comunicación humana que nos fallaba. Una de las videollamadas fue Raquel Aparicio, una de las más maravillosas ilustradoras que tenemos en nuestro país. Raquel Aparicio, que también tiene un Instagram maravilloso, es Raquel Aparicio con 2 Cs de Cuenca. Bueno, pues Raquel Aparicio me propuso y me dijo: Edu, yo, pues bueno, tengo muchas plantas, me encantan las plantas, pero yo no te quiero preguntar de plantas, yo lo que quiero es preguntarte si quieres hacer un libro conmigo. Y entonces el libro era sobre las hierbas urbanas. En cuanto me lo dijo, no tardé ni medio microsegundo en decir sí quiero, Raquel, porque es algo que llevo viendo las hierbas urbanas desde que soy chiquitito. Claro. Y entonces, bueno, pues desde que yo era muy jovencito, pues ya os digo que no llegaba a 10 años y ya sacaba las malvas del descampado de enfrente de mi casa, las sacaba y me las subía a una macetita para hacerlas crecer. Entonces, el libro va a cristalizar, se está componiendo ahora mismo.
Se titula Una flor en el asfalto, también pues un título que engloba mucha simbología, esa flor en el asfalto, y las ilustraciones de Raquel y mis textos van a llevar a 3 hermanas a publicarnos estas páginas que deseamos que os gusten mucho. Qué guay. Es precioso el Instagram de Raquel Aparicio, tienes razón. Raquel Aparicio tiene una sensibilidad única, está llena de ideas, tiene una cosa por la que es pues muy valorada, que es la inventiva, es muy dinámica, y a veces conceptual y a veces no también. Y se conoce mucho por Ofelia. Hay una Ofelia que yo no sé si habéis visto, que es una intervención que hizo Raquel rodeada de botellas de plástico. La Ofelia, el cuadro famoso de Ofelia, que está ahogada, la vais a ver en su Instagram, cómo la rodeó de plásticos, como una llamada de atención al desastre ecológico que hacemos con nuestro planeta Tierra. Y bueno, pues ahí está esa Raquel Aparicio en plena ebullición, con muchas ideas siempre. Así que estás ahora mismo inmerso en escritura. Escritura a tope, sí, estamos en la recta final. ¿Y vas a seguir un poco lo que haces en el Jardín del Prado, de contar pequeños cuentos a través de cada planta, o va a ser algo completamente diferente? No puedo contar cuál es la piedra de toque del libro, porque es una piedra de toque un poquito distinta. Tampoco he inventado la pólvora. Pero a mí incluso me propusieron, muchas personas me han dicho, oye, ¿por qué queremos una segunda parte? Digo, es perder el respeto al libro. El Jardín del Prado es algo que cuajó de una manera muy maravillosa para mí, fue un proceso creativo único y no se va a volver a repetir en mi vida. No puedo hacer una segunda parte, sería perder el respeto a la primera, y para mí perdería la autenticidad, porque una fórmula funcione comercialmente, a mí en estos casos creativos creo que a mí no me llena el volver a hacer una segunda parte. Es muy generoso como lo haces, además, Edu. Entonces entiendo que esas cosas tienen que salir, ¿no? Que si es forzado por hacer una segunda parte porque esta se ha vendido muy bien y tal, igual no te sale ser tan generoso contando estas historias de estos viajes. No, para mí sería un fraude. Para mí personalmente. Quien quiera hacer segundas partes, que pues mira, hay algunas muy buenas. El Padrino también está bien, la segunda parte. La tercera ya no tanto, ¿no? Esto es como lo de conceptual, dinámico, tal. El Padrino, la segunda es mejor, la segunda es igual de buena, ¿no? La única buena segunda parte. No quiero que te vayas de aquí, Edu, que ya estamos terminando, sin decir a la gente que nos escucha lo que es un arqueófito. Porque a mí me ha fascinado. Sí, mira, arqueófito es una palabra además muy bonita, ¿no? La etimología de las palabras en la botánica, igual que, pues en cualquier palabra, ¿no? Al final, tienen mucha magia detrás, ¿no? Ese arqueófito es una planta antigua, ¿no? Una planta que se ha reproducido, mejor dicho, extendido fuera de su área de origen antes del descubrimiento de América. Entonces, ¿qué ocurría? Por ejemplo, la amapola es un arqueófito. Me encanta la amapola, tío. A la amapola me encanta. Bueno, la amapola, mira, el otro día en casa de Aurora, una de mis alumnas, maravillosa, Aurora, si nos escuchas te mando un besazo. El otro día fui a una tienda de estas de granel, de legumbres, y compré una bolsa, me eché un buen cazo de semillas de amapola, que como se utilizan para decorar el pan, pues además súper baratas. Bueno, pues, ¿qué hice en el jardín? Me encanta cómo te brillan los ojos al contar esto. Sí, ¿qué hice en el jardín de Aurora? Pues tanto Aurora como yo fuimos extendiendo la amapola por muchos de los parterres, pero unas cantidades ingentes. Debemos echar unas cuantas miles y miles de semillas, porque la semilla de la amapola es muy finita, muy chiquitita. Sí, claro. Y entonces ya tenemos un montón de amapolas por todo el jardín. No están todavía en flor, evidentemente, son muy chiquititas, pero el semillero ha germinado perfectamente. Entonces, la amapola es un arqueófito, el castaño, por ejemplo, es un arqueófito también, porque lo extendieron los romanos sobre todo. Y entonces son plantas que salen de su área de origen. ¿La amapola de dónde es originaria? Pues se cree seguramente que sea de Oriente Medio, ¿no? De una zona de Oriente Medio, no se sabe muy exactamente el origen. Entonces, eran plantas que viajaban a través de su semilla, gracias a su semilla, inoculadas, pues en medio de las semillas de trigo o de cebada, ellas ocultas, y pues el hombre, a medida que las iba cultivando esas semillas por otras zonas, pues crecían ahí entre ellas. Pasan el trigo del descanso en la huida a Egipto de Patinir. Lo dices que ahí... Ahora no recuerdo qué planta es. Sí, es la centaurea, el azulejo. El azulejo, que me llamó la atención. ¿Cómo se puede llamar azulejo una planta? Qué maravilla. Bueno, los nombres de las plantas populares, los nombres populares de las plantas, mejor dicho, son muchos y muy variados, ¿no? Que muchas plantas tienen docenas y docenas de nombres. De hecho, la chiribita, a mí en este libro me lo han dicho varias veces, oye, que chiribita se escribe con B. Digo, no, también con V. O sea, se puede escribir de las dos maneras. Los nombres populares son así de dinámicos también. Y entonces el azulejo solía viajar
También. viajar con las semillas de trigo y por eso acababa saliendo al sembrar el trigo. Exacto. Esos son los arqueófitos. Y después del descubrimiento de América, ¿qué ocurre? Que ya muchas más plantas vinieron de allí. Y entonces ya no se llaman arqueófitos, sino se llaman neófitos. Entonces, bueno, pues son plantas que al final salen de su área de origen, sobre todo y principalmente cultivadas por el hombre de una manera, pues no directa, sino indirecta, Digamos, como el caso de la amapola. orgánica, ¿no? Digamos que ellas mismas... Y ya después del descubrimiento de América de 1500, dices que se suele ubicar, es ya claro, a lo bestia, ¿no? A través de las expediciones, Claro, cada vez. Traemos en los barcos sacos de mucho. Pues eso, patatas. Que nosotros también hemos llevado plantas desde Europa a América. Hay una planta que es el senecio vulgaris, le llaman barbacana o hierbacana. Bueno, pues esta hierbacana, los barcos cuando arribaban a América llevaban el lastre para hacer la navegación mucho más, pues bueno, eficiente. Y de esa manera, cuando llegaban al puerto, el lastre les sobraba, era un lastre. Entonces, ¿qué hacían? Soltar el lastre. ¿Y ese lastre de qué estaba compuesto? Pues de rocas y de tierra del lugar de origen del barco. Y que había ahí, pues muchas semillas. La hierbacana, por ejemplo, llegó a Estados Unidos de esa manera, igual que otras muchas. O sea que la colonización y ese intercambio de semillas es en todas las direcciones. Qué interesante, por favor. Todo el día aquí hablando con Eduardo. ¿Podemos estar, Bernardo? Si me ponéis una paella... Pues mira, hoy no tenemos para paella, pero haremos una paella el pronto. bizcocho. El bizcocho está muy rico. Tengo que decir que es industrial, pero está muy rico y está comprado con mucho amor. O sea que casi como si fuera... Bernardo, deberías empezar a hacer bizcocho casero cuando vengan invitados, Venga, por favor. Vale, la próxima vez. Edu, cuando vuelvas a presentarnos tu próximo libro sobre las plantas urbanas, Una flor en el asfalto, haré bizcocho casero. Bueno, yo me he comido 2 trozos, he dejado uno a la mitad y ese va a caer y otro para que Muy no... bien, esto. perfecto. O sea que... Pensé que estabas leyendo algo. Ibas a buscar algo para leer. Sí, quería leer solamente una frase del epílogo. Para acabar. Dices, todavía no me he marchado, pero estoy deseando regresar, porque una nueva flor que tiembla de emoción por abrirse tiene una respuesta para mí en el brillo de uno de sus pétalos. Madre mía. Bueno, va. Edu, que esta no sea la última vez que nos vemos, que sé que no va a serlo, y que sigas con tu monóculo mirándolo todo, con ese amor y con esa atención por conocer, con ese afán por conocer más. Y Muchas sobre todo gracias. contarlo tan bonito, que es que de verdad que es una pasada leer este libro. Sí, Es muchas gracias por venir a Arte Compacto. Vale. Mil gracias por invitarme. Tenía muchas ganas de veros aquí. Y ahora quiero que sigamos, por favor, explicándonos un poco qué tenemos que hacer con el ficus, por favor. Que está moribundo total. No tengo nada claro. A vosotros, vosotras, vosotres, vosotros, muchas gracias por escucharnos y esperamos vuestra participación que me trabo en el sorteo. Un besito, guapos, guapas. Muchos besos. Chao, chao.